Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, hermanos, hoy en nuestra parte quinta de esta escuela de familia, gracias al Señor que nos ha permitido llegar a una parte quinta juntos, eh, dentro de esta serie que tenemos, hoy quiero que podamos compartir algo sobre la falsa seguridad de un hogar. Ahora, recordemos que hay un solo tema rector, hay un solo tema capital que hemos venido trabajando desde el inicio. Es un tema transversal en todos estos tiempos y es integrar a la familia en la adoración y la educación bíblica. Y es por eso que vamos viendo varias temáticas, pero todas están unidas alrededor de un mismo eje, de un tema transversal, y es la importancia que como iglesia entendamos que la familia debe estar integrada en la adoración y en la educación bíblica, particularmente en el Día del Señor, en el culto público, debe estar integrada en la adoración, no segregada, sino integrada. Hemos visto también que precisamente muchas de las cosas que desde el mundo y desde dentro de la iglesia se han enseñado, muchas de esas cosas tristemente lo que han hecho con la familia es segregarla, aún con buenas intenciones, pero se ha segregado la familia por edades, por necesidades, y hay un nivel en el que la segregación puede ser útil, pero no en el culto público de adoración. Y aún hay momentos de la educación bíblica en la que es necesario que tanto adultos como bebés y niños, todos estén juntos recibiendo educación bíblica, como creo que es este espacio, todos recibiendo educación bíblica. Y quiero que, hermanos, recordemos por lo menos tres cosas importantes que hemos visto en las cuatro partes anteriores. Hemos señalado el problema de la segregación por edades, el problema de la práctica de separar en la adoración y en la educación bíblica a los, como los llaman algunos, adolescentes, a los jóvenes mayores, a los niños y los padres, por otro lado, segregación. Reitero, esto tiene su provecho, por ejemplo, en una escuela dominical. Está muy bien, pero escuela dominical es diferente a culto público de adoración. El problema es que en la adoración, la segregación familiar ha traído daños a la iglesia, a las familias y por supuesto a la sociedad. Porque todo daño, saben ustedes, hermanos, que todo daño que ocurre al interior de una familia afectará a la sociedad obligatoriamente en un grado u otro. También, hermanos, recordaremos otro asunto importante, y es que estuvimos haciendo una revisión histórica de algunos pensadores que con sus aportes filosóficos han ayudado a la tragedia de la segregación familiar. Así que estoy tratando, hermanos, de buscar aquí la página en la que tenemos un resumen. Ustedes ya pueden ver que cambié la diapositiva, hermanos. Sí, pastor. Perfecto. Muy bien. Entonces, notan ustedes que en la franja negra, por lo menos, no son los únicos, pero por lo menos tres pensadores representativos que hicieron que sus ideas impactaran en la iglesia, fueron los que ustedes ven aquí. Están Platón, Rousseau, en su orden, desde mi perspectiva de izquierda a derecha, y Stanley Hall. Platón diciendo que los niños le pertenecen al Estado, Rousseau diciendo que debe haber una ruptura en la conexión padre-hijo para que haya una educación eficaz, y en el caso de Hall, que fue el impulsor del concepto moderno de adolescencia. Estos tres factores, ya vimos, han influido en la iglesia tristemente, y es por eso que también técnicas, metodologías del mundo se han implementado en el culto de adoración, segregando así a la familia. Pero en el ámbito evangélico también se han dado pensamientos, posiciones, filosofías
que han aportado, que han sumado a la tragedia de la segregación familiar. Allí vemos abajo dos hombres, Charles Finney, y él precisamente ha sido el que ha introducido el asunto de el pragmatismo en los métodos de evangelización. Él fue el que introdujo en ese segundo gran avivamiento norteamericano esos métodos pragmáticos. Para Finney, el fin justifica los medios. Y aunque estos medios no sean bíblicos, pero si el fin es bueno, trae conversiones en masa, entonces no importa qué medios se usen. Entonces, allí tenemos también la invención de la escuela dominical, con el hombre que ustedes ven aquí desde mi lado a mi derecha. Entonces, todas estas ideas, filosofías, han impactado de un modo u otro a la iglesia del Señor, y por eso tenemos entre nosotros también clasificaciones mundanas como el adolescente y demás. Tenemos también la concepción de segregar en la adoración a la familia porque creemos que eso es funcional, pero bíblicamente no es así. Reitero, hermanos, hay momentos en que separar por edades es bueno y provechoso. Una escuela dominical, por ejemplo, es válido. Tener los niños aparte y los adultos aparte, pero en la adoración no. Y en una buena parte de la educación bíblica, la familia debe estar unida porque según el plan de Dios es, paradójicamente, el tiempo de más provecho, cuando todos están unidos, bebés, niños, el joven, los adultos, todos están unidos, son tiempos, como vamos a ver hoy, de gran provecho para el aprendizaje familiar. Bueno, volvamos a nuestra diapositiva, vamos a buscarla. Y entonces, hermanos, vamos a emprender este tema de hoy sobre la falsa seguridad. Y recordemos, amados hermanos, que la razón por la cual vimos también la última vez la diferencia entre recreación y diversión fue con el propósito de poder exponer una tragedia actual. Y es que las familias en la iglesia ahora poco se están recreando, pero mucho se están divirtiendo. Y vamos a ver más adelante, vamos a mencionar algo de esto para hacer una clarificación. Pero la Biblia nos llama a recrearnos, como pudimos ver en aquel proverbio que estudiamos en la parte cuarta, casi creo que hace 2 meses. Y la razón de esto, hermanos, es poder introducir ahora para este semestre las soluciones. Todo este primer semestre, estas primeras 4 partes de esta escuela de familia, se dedicaron a mostrarnos el porqué del problema, las raíces del problema. Pero ahora en adelante vamos a empezar a tratar las soluciones. Y hoy, Dios mediante, comenzamos con dar un primer paso hacia esas soluciones. Ustedes, hermanos, recordarán que por estos días una tragedia que enluta al mundo es el desplome de esa torre en Miami, Champlain Towers, y la tragedia de muchas familias, de gente perdida y de todos esos cuerpos, casi 100, si no estoy mal, hallados ahí. Es una tragedia de grandes dimensiones, pero no es una tragedia menor cuando un hogar también se desploma y aplasta a sus miembros. Los hogares también se desploman cuando empiezan las grietas a sumarse una tras otra, mes tras mes, año tras año. En algún momento los hogares también colapsan, también se desbaratan y aplastan a sus miembros. Y es por eso que es tan importante empezar a revisar esas grietas, empezar a revisar qué está pasando con la adoración de la familia, qué está pasando con la educación bíblica del hogar, porque allí es donde se dan las grietas más pronunciadas y las que más hacen daño a la postre. Entonces, hermanos, hoy nos vamos a dedicar a mirar parte de esas soluciones, o a partir de hoy más bien. Quiero que analicemos y que busquemos en nuestras Biblias
este pasaje, aunque está aquí en la presentación, muy útil es que también lo busquemos en nuestras Biblias. No dependamos para leer la palabra del Señor de estas tecnologías, sino que usemos el privilegio de tener el libro sagrado. Vamos a abrir Salmo 127, un versículo, por supuesto, muy conocido, pero hoy vamos a tratar de sacarle algo de jugo útil para ver esto de la falsa seguridad de un hogar y plantear algunas soluciones frente a esa idolatría. Salmo 127, 1. Hermanos, ¿están viendo el cambio de presentación? Estamos viendo el Salmo 127.1, pastor, el versículo. Ok, Kiara, muchas gracias, muy gentil. Sí, es que uno de los problemas de la virtualidad es que uno no escucha la respiración de los hermanos, entonces uno no sabe si de repente uno se quedó solo o no está funcionando algo aquí. Entonces, qué bonito es lo presencial, ¿no? Escucha uno los movimientos, la ropa, escucha la respiración, pero aquí es imposible. Pero bueno, gracias por estarme avisando, hermanos. Aquí, Salmo 127, 1, leemos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pues un verso muy conocido. De hecho, todo el Salmo 127 es muy conocido. Pero quisiera llamar la atención, hermanos, a dos palabras que intencionalmente he puesto en negrillas, he resaltado allí. La palabra edificare, de parte de Jehová, y la palabra edifican, de los trabajadores. Entonces, hay un edificar de Jehová y hay un edificar de los trabajadores. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que en este verso, el trabajador es el padre de familia. En un sentido todos, porque el contexto nos va a hablar ahora de la familia más adelante, pero hay dos tipos de edificadores en este versículo. Jehová es un edificador, pero hay unos trabajadores que edifican la casa. Y quiero que por favor, particularmente los hombres, nos veamos allí como los trabajadores. Jehová es edificador, pero los trabajadores también son edificadores. Y esos trabajadores aluden a dos posibles hombres, según la Escritura, porque este texto, hermanos, y por eso quería que fueran a sus Biblias, este texto en el verso 1 contiene la palabra casa, y la palabra casa en este capítulo puede entenderse de dos maneras. Uno, evoca la casa física del Señor, es decir, el templo. Eso lo sabemos porque si ustedes miran el subtítulo del Salmo 127 en Reina Valera, dice cántico gradual para Salomón. Cántico gradual también puede ser traducido como un cántico de ascenso, y este ascenso se refiere a mientras se subían las escaleras del templo. Así que había unos cánticos que hacían parte de un momento en el que el rey subía por las escaleras del templo y se entonaba un cántico que es este precisamente, el Salmo 127. Así que evoca este salmo esa casa, el templo. Así que los trabajadores, en el caso del verso 1, serían literalmente los albañiles, o serían también los mismos sacerdotes que estaban siempre velando para que la casa física del Señor estuviera bien. Pero también evoca el hogar. Y esto lo sabemos porque si ustedes miran el contexto, en el verso 3, por ejemplo, dice: he aquí herencia
de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y allí sigue hablando de los hijos, habla del padre trabajador en el versículo 2, habla de cómo puede disfrutar en la confianza del Señor y no estar con preocupaciones y ansiedades económicas. Entonces, evoca también el hogar. Así que la palabra casa puede referirse al templo físico de Jerusalén, pero también evoca el hogar según el contexto. Y por eso, principalmente lo hemos usado para hablar del hogar tradicionalmente, muy lícitamente, porque realmente el Salmo 27 habla de familia. Ahora bien, ya entendiendo esto, que el Salmo 127.1, la primera parte, muestra dos edificadores, Jehová como edificador y unos trabajadores como edificadores, vamos a pensar en esos trabajadores desde el enfoque del hogar. Es decir, casa significa hogar. Y en ese sentido quiero que miremos allí la palabra edificar cuando Jehová es el edificador. Cuando Jehová es el edificador. La palabra que se usa para edificar cuando Jehová es el edificador en este verso es shamar. Shamar, como ustedes lo ven en la presentación. Que significa no poner ladrillo sobre ladrillo o piedra sobre piedra literalmente, sino significa hacer una cerca alrededor metafóricamente, es decir, es guardar, es proteger. Eso quiere decir que este verso 1, cuando habla de Jehová edificando, lo muestra como protegiendo el hogar. Así como Dios protegió su casa física en Jerusalén en algún momento, porque en algún otro momento quitó su protección. Pero también como Él la protegió también mientras su favor estuvo con ella, así el Señor también guarda o protege los hogares. Entonces, cuando la palabra edificar se aplica a Jehová en este verso, la palabra que se usa es shamar, hebreo shamar, que significa proteger. No literalmente colocar roca sobre roca, sino proteger. Es cercar, poner una cerca alrededor, hablando metafóricamente. Es proteger y guardar. Sin embargo, cuando la palabra edificar se usa de los trabajadores de la casa, sí usa un término literal, baná, que significa construir. Entonces, Jehová, ¿qué hace con la casa? Shamar, la protege. ¿Qué hacen los hombres con esa misma casa? La construyen, baná, es decir, trabajo físico, trabajo literal. Y incluye todas las acciones que un trabajador hace para que su casa esté ordenada, para que su casa funcione, para que su casa marche en pos de un norte y de un propósito, e incluido la construcción física. Entonces, es interesante, hermanos, porque uno podría pensar que la palabra edificar en el Salmo 127.1 fuera la misma, pero no es la misma, y esa diferencia es importante. El Señor quiere hacer un énfasis. Cuando la palabra edificar, reitero, se aplica a Dios en este verso, el verbo es shamar, que es proteger. Pero cuando se aplica al trabajador humano, es baná, que es literalmente construir. Es un trabajo físico, es un trabajo práctico. Ahora, quisiera hablar algo sobre la relación de shamar, que es lo que hace Jehová con la casa, con el hogar, y baná, que es lo que hacemos los hombres con nuestros hogares. La relación es la siguiente, según la idea que transmite el Salmo 127.1. ¿Me están escuchando bien, hermanos? ¿Todo va bien? Sí, señor. Te escuchas muy bien. Excelente, qué bueno, me alegra. Entonces la relación entre shamar, que es lo que hace el Señor con el hogar, y baná, que es lo que hacemos los hombres con el hogar, es la siguiente, según el Salmo 27.1, que los hombres podemos esforzarnos mucho por la seguridad de nuestras casas, por la seguridad física de nuestro hogar, pero si Dios ha retirado su shamar, es decir, su protección, de nada nos sirve, hermanos, esforzarnos colocando una reja, colocando una pared más alta. De nada nos sirve establecer órdenes en nuestra casa, que está incluido dentro de lo que
Podemos pensar con baná, es todo lo que los hombres hacen para que su hogar esté en orden. ¿Mm? La idea entonces, reitero, entre shamar y baná, según Salmo 27.1, es que podemos esforzarnos lo más posible. Reitero, podemos levantar una pared más alta, podemos mandar cambiar el techo para que no caiga la gotera, podemos poner mejores pisos, qué sé yo, pero, si Dios ha retirado su protección del hogar, de nada nos sirve esforzarnos, ni lo que enseñamos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos para construir la casa física, hablando de la casa física, ni lo que hacemos para la casa humana, sirve si shamar no está. Es decir, si Jehová ha retirado su shamar, su protección. Baná de los hombres no sirve si shamar de Jehová no está. ¿Mm? Así que, hermanos, esto es muy importante porque varios de nosotros podemos a veces estar pensando que todo está bien en nuestro hogar y que nuestro hogar está seguro, pero tal vez no lo está si no verificamos que shamar de Jehová está en nuestros hogares. Aunque estemos haciendo nuestro baná, es decir, aunque estemos trabajando, aunque estemos sustentando, aunque estemos tapando las goteras, aunque estemos dando instrucciones, muy importante será comprobar que el shamar de Jehová, su protección del hogar, está. Porque si no, de nada sirve. En vano trabajamos, en vano hacemos nuestro baná. Entonces, una pregunta crucial a la luz de esto que estamos viendo en este versículo, hermanos, es cómo trabajar nosotros, es decir, cómo hacer nuestro baná, cómo edificar, cómo construir nosotros para asegurar que el shamar de Dios o su protección está en nuestro hogar. Esa es una pregunta importante, hermanos, que tenemos que hacernos en esta noche. ¿Cómo trabajar nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, para asegurar la protección de Jehová en nuestro hogar? Porque por este salmo queda claro que no todo trabajo nuestro asegura la protección de Dios. Por eso es importante no trabajar en vano, sino trabajar eficazmente. Una vez más, la pregunta es muy importante, es crucial en esta noche. ¿Cómo trabajar? Baná, nosotros. ¿Cómo edificar nosotros nuestras casas? Pero para asegurar que la protección de Dios, shamar, está en nuestro hogar. Y discúlpeme, hermanos, que sea tan repetitivo con esto, pero el problema es que podemos estar trabajando en vano y no queremos que eso pase. Necesitamos la protección del Señor. Así que la respuesta a esta pregunta es sencilla. Es edificando nuestras casas según sus planes. Es sencillo. Esto no es nada nuevo para mí ni para ustedes. Es edificar, es decir, baná, edificar baná, el baná de los hombres, de los trabajadores, es edificar nuestras casas según sus planos y no los nuestros, según sus medidas para la casa y no las nuestras. Así como Noé le tocó construir el arca de acuerdo con el modelo, con las instrucciones, con las medidas, con los materiales que Dios le ordenó, así como Moisés tuvo que construir el tabernáculo, la casa de Dios, con las medidas, las posiciones, con los materiales, con lo que el Señor le ordenó. Así nosotros, varones especialmente, pero también involucra a la esposa, involucra a los hijos. Así nosotros también tenemos que estar trabajando según sus planos, según sus modelos. No podemos pretender que implementando nuestros propios modelos vamos a obtener el shamar del Señor en nuestra casa. Podríamos trabajar fuertemente con nuestras metodologías en nuestra casa, pero en vano trabajaremos, en vano haremos baná si shamar de Dios no está en el hogar. Y el shamar de Dios solamente está cuando
el trabajador de esa casa sigue los planos de su maestro. Así que, hermanos, a nosotros nos corresponde hacer baná según la forma del Señor y Él hará shamar. Nosotros hacemos el baná según sus planos y Él hace shamar según su misericordia y su fidelidad. Hacemos baná, Él hace shamar. Juntas cosas tienen que estar. Pero muchas veces podemos estar haciendo un baná sin su shamar, sin su protección, trabajando fuertemente, pero sin su protección. Y hermanos, esto es delicado porque durante ese tiempo en que podamos estar trabajando en vano, nada va a producir ganancias para la familia. Trabajamos y trabajamos, pero no vemos que hay un avance de la familia. Tal vez hay mejores paredes, tal vez hay mejores bombillos, tal vez hay mejor ropa, tal vez hay, qué sé yo, mejores onces para los niños, tal vez hay un mejor armario, una seguridad falsa, pero cuando no está el shamar del Señor. Entonces, hermanos, esto es supremamente importante. Hay una lección que aprender del pueblo de Israel, basados en que Pablo dijo que lo que le sucedió a Israel es ejemplar para la iglesia, los que hemos alcanzado en los últimos tiempos. Y hermanos, aprendemos de Israel que cuando Jehová retiró su shamar, recordemos que shamar, su protección, cuando Jehová retiró su shamar de su casa, o sea, de su templo, porque lo retiró, esa casa fue destruida. El Señor dijo, no cuidaré más esta casa, como lo dice el profeta Jeremías, como lo dice el profeta Isaías. El Señor en un momento decidió, no protegeré más esta casa mía. ¿Qué pasó? En el momento en que el Señor retira su protección, su casa queda vulnerable a los ataques babilonios, a los ataques del exterior. Su casa y su pueblo también. Y es una lección que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué el Señor retiró su gloria y su protección, su shamar de su casa? Por la idolatría. La idolatría ha causado en la historia que el Señor retire su protección de su casa. Es una lección, hermanos, que nosotros necesitamos aprender. Importante en esta mañana. Hermanos, la Biblia nos enseña que la idolatría no es un pecado solo nacional en el caso de Israel, o individual, también es un pecado familiar. Quiero que por favor vayan conmigo a Jeremías capítulo 7. Vamos a desplazarnos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. ¿Algún hermano que me confirme que ya está allí? Jeremías capítulo 7. Señor. Muy bien, Listo, muchas señor. gracias. Listo, conectado. Excelente. ¿Qué vamos a ver en Jeremías 7, en el verso que vamos a leer? Que la idolatría no es, en el caso del pueblo de Dios, un pecado solo nacional, como Dios lo denunció muchas veces, y no solo a nivel individual, sino también fue denunciado a nivel familiar, lo cual va a ser muy instructivo para nosotros como familia en el contexto de escuela de familia. Vamos a ubicarnos en el versículo 17. Voy a leerlo a favor de ustedes, dice así. Jehová, hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá, diciéndole al profeta, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18. Los hijos, noten, los hijos recogen la leña, los padres, noten, los padres encienden el fuego y las mujeres, noten, las esposas y madres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, una especie de
Virgen. Esta es la versión original de nuestra actual Virgen, del Carmen y de Torcoroma y todas esas, para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Notan, hermanos, ustedes cómo la idolatría también es un problema familiar? Todos involucrados. Cuando el padre de familia no hace su baná, su edificación con base en los planos que Dios da, entonces lo que es muy probable es que todos van a inclinarse a algún tipo de idolatría en donde los hijos participan activamente, donde el padre de familia participa activamente y donde la mujer, esa esposa y madre, participa activamente. La idolatría es un problema familiar también, según este verso y otros. Pero este es muy ejemplar, es muy referente de cómo la idolatría es un problema familiar. Y, hermanos, la idolatría impenitente de una nación, de un individuo, pero también de una familia como la que está descrita en el verso 18. La idolatría impenitente, el no arrepentimiento de la idolatría, acarrea que el Señor retire su protección divina. No solo en el siglo VI antes de Cristo, sino en el siglo XXI también después de Cristo. La idolatría, hermanos, sigue siendo un problema de nuestros hogares cristianos. Sigue siendo un problema en nuestros hogares. Hay muchos dioses que sutilmente han ingresado, que nos ofrecen una cierta seguridad, pero que nos están llevando por un camino en el que cada vez estamos despreciando la adoración al Señor y la vida de piedad. Es problemático. La idolatría todavía sigue siendo un problema en los hogares cristianos, en nuestros hogares. Toda vez que en nuestro hogar la adoración mengua y la piedad mengua, siempre es por una razón, un ídolo. Algo está demandando, requiriendo y exigiendo nuestra mente, nuestro dinero, nuestra energía. Eso es idolatría. Y hermanos, la idolatría del siglo XXI, yo diría que es una idolatría de todos los tiempos desde Adán, pero como estamos en el siglo XXI, debo decir que la idolatría del siglo XXI es la obsesión con el bienestar y la seguridad personal. Es decir, nosotros mismos somos el mayor ídolo de nosotros mismos. Y luego otras cosas, pero en donde estamos proyectados nosotros mismos, porque a la final es lo que deseamos. Es decir, que somos los dioses falsos más grandes de nosotros mismos. La obsesión con el bienestar personal y la seguridad personal es la idolatría del siglo XXI, hermanos. ¿Recuerdan aquellas palabras de Satanás en el Edén cuando se le dijo a Eva, seréis como Dios? Seréis como Dios. No vamos a ir allí, solo estamos recordándolo, pero recordarán ustedes que cuando Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios, inmediatamente a ella le cambió la manera de ver la vida, porque dice, y vio que el árbol era bueno. Un árbol que Dios había dicho que era malo, es decir, su fruto, dice la Biblia que ahora, después de que escuchó eso, seréis como Dios. Ella empezó a ver el árbol que era bueno. Empezó a ver su fruto codiciable. Empezó a ver que era bueno para alcanzar la sabiduría. Pero después de que Satanás le dijo, seréis como Dios. Y ese susurro todavía sigue escuchándose allí, en tu casa, hermano, en la mía. Seréis como Dios. Tu bienestar, tu seguridad personal, obsesiónate con ello. Y esto es sutil porque tal vez ustedes y yo no estaríamos dispuestos a reconocer que somos unos obsesionados. Pero si miramos cómo estamos invirtiendo todos los bienes del Señor, todas las ocasiones que Él nos da,
tal vez vamos a tener que concluir que tal vez estamos rayando con la obsesión en cuanto al bienestar personal y seguridad personal. Ahora, hermanos, quiero hacer una claridad muy importante aquí. ¿Me siguen escuchando bien, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Excúsenme, hermanos, que esté siempre de tanto en tanto pidiéndoles que me confirmen, pero me siento solo. Entonces, gracias por eso. Quiero hacer una claridad aquí. Hay, hermanos, un bienestar que es bueno. De hecho, bienestar significa estar bien. Hay un bienestar que es legítimo. No vamos a decir que todo bienestar está mal, que es ilegítimo o que es pecaminoso. No, hermanos, hay un bienestar que es legítimo. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo 6. Vamos a ir a 1 Timoteo 6, por favor. Primera Timoteo capítulo 6. Bien, espero que ya hayamos llegado allí. Primera Timoteo 6, voy a leer el verso 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, noten, en abundancia, para que las disfrutemos. Ahí está nuestro buen Dios, equipándonos en nuestro peregrinaje con tantas cosas que no necesitamos realmente, pero que sin embargo Él las añade para que las disfrutemos. Otras, por supuesto, que las necesitamos. Podemos notar que el Señor no prohíbe que en la iglesia hayan personas adineradas, personas que aquí se llaman a los ricos de este siglo o de este mundo. No es problemático que haya ricos en el reino del Señor. Está muy claro en el verso 17. Dios usa a los hermanos que tienen buenas entradas económicas, que tienen altos ingresos, también para bendecir la obra y también para que disfruten, pero no solamente los que tienen altos ingresos, todos. El Señor añade a todos sus hijos cosas para que estos las disfruten en uno u otro grado. Todos los hijos de Dios podemos disfrutar de cosas que el Señor nos añade, privilegios. Entonces, hermanos, hay un bienestar legítimo. Por ejemplo, tener techo es un bienestar legítimo. Sea que uno pague arriendo porque el Señor le provee para pagar arriendo y que el Señor no haya concedido una casa propia, o sea que el Señor haya concedido una casa propia, el techo es para disfrutar. Hermanos, en estos días de lluvia, qué gratitud con el Señor por un techo. Entonces, ese es un bienestar legítimo. La educación es un bienestar legítimo. Qué bueno cuando el Señor provee oportunidades de estudiar. La ropa es un bienestar legítimo. Vestirnos, el comer como fruto del trabajo es un bienestar legítimo. El poder salir y disfrutar de la creación de Dios en un paseo es un bienestar legítimo, hermanos. Hay bienestares legítimos. El Señor los da para que su pueblo se regocije en el Señor, su pueblo se regocije en su creación y disfrute, como lo dice este pasaje. Pero hermanos, hay también bienestar pecaminoso y ese es precisamente el enfoque de la idolatría del siglo XXI. La obsesión con el bienestar, pero el pecaminoso y la seguridad personal. Está bien disfrutar lo que el Señor nos da, pero cuando pasamos la línea del contentamiento, del disfrutar, vamos un poco más allá. Entonces, estamos en un terreno muy peligroso, en la búsqueda obsesiva de bienestar pecaminoso. Quiero que me acompañen a Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2. ¿Estamos allí, hermanos? Filipenses 2. Sí, Andrés. Muy bien. Versículo 21 de Filipenses 2 dice así. Hay una mención.
importante aquí de Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Mm? Es interesante esta mención en medio de unas instrucciones que Pablo está dándole a su hijo espiritual Timoteo. ¿Mm? Y es interesante esa mención, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Notan cómo este versículo contrapone a Cristo con el yo. Está muy clara esa contraposición. ¿Mm? Cristo contra el yo. Lo suyo propio es el yo. ¿Mm? Entonces, este versículo, en contraste con el de Timoteo que acabamos de leer, nos habla de que hay un tipo, hermanos, de bienestar que es pecaminoso. ¿Y cuál es el bienestar pecaminoso? Hermanos, el que para lograrse implica cualquier grado de infidelidad a Cristo. Hay un bienestar que el conseguirlo, el mantenerlo, el procurarlo, no nos hace infieles a Cristo. ¿Mm? Es decir, podemos comprar una casa, por ejemplo, y no ser infieles a Cristo por esto. Pero hay bienestares que, para ser logrados, implican algún grado de infidelidad a Cristo. Este es el bienestar pecaminoso. Cuando algo o alguien están tomando posesión de mi vida y esto me está costando la adoración a Cristo y una vida de piedad, ese es un bienestar pecaminoso. Lo sabemos por pasajes como este. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Una contraposición entre el yo y Cristo Jesús. Y no debería ser así. El bienestar que es legítimo es aquel que no implica infidelidad a Cristo. ¿Ah? Bien, entonces podemos comer y disfrutar de lo que el Señor nos da y aún así podemos seguir adorando al Señor. Pero hay bienestares con que nos obsesionamos que implican para su consecución algún grado de infidelidad a Cristo. Así que hermanos, por eso, como hablábamos en la parte cuarta de esta escuela de familia, hay recreaciones legítimas, hermanos. Incluso el deporte, como lo veíamos en algunos minutos esa vez, y a través del documento también que les hice llegar. Aún el deporte puede ser una recreación legítima cuando lo vemos desde la perspectiva redimida, ¿eh? Para disfrutar lo que el Señor nos ha dado, para admirar el orden y la organización de algún equipo que está compitiendo, cuando vemos las capacidades y habilidades físicas que el Señor ha dado al hombre. Es decir, desde una perspectiva redimida, aún el deporte es una recreación y por supuesto legítima. Los hobbies que tenemos, cuando nos ayudan a alabar a Dios por la creatividad que ha puesto en el hombre, son legítimas. O también incluso, hermanos, algunas diversiones ocasionales que podríamos llamar distensionantes son legítimas. Por ejemplo, cuando uno está muy tensionado de una larga jornada laboral, alguna diversión ocasional muy distensionante, irse a un parque. Irse a un parque de diversiones, pues no le deja nada al espíritu, sinceramente. No es que vamos a Salitre Mágico o a Mundo Aventura y luego salimos y decimos, oh, qué experiencia espiritual. No, no pasa eso. No nos llena espiritualmente, pero nos distensiona. Cuando esto es ocasional, cuando es de vez en cuando, nos distensiona de una semana de trabajo. Y esto es bueno. Las diversiones que son ocasionales y que nos distensionan son buenas. Pero esas diversiones que se nos vuelven una droga, nos dañan, no le dejan nada al espíritu, nos acaban. Son un palo en la rueda del avance de nuestra vida espiritual. Así que por eso también hay diversiones ilegítimas, las que demandan nuestra atención idolátrica, tiempo, dinero, nuestro pensamiento, demandan nuestra planeación, pero me obstaculizan en la adoración y la piedad. No me dejan avanzar hacia Cristo, sino buscan, como dice Colosenses, lo suyo propio, lo mío, el yo.
en detrimento de Cristo. Entonces, es importante hacer esas diferencias, amados hermanos. Entonces, bueno, un ejemplo como para aterrizar esto. Si algún hermano compra, qué sé yo, un carro, si algún hermano compra un carro, pues ese hermano que compra ese carro tiene que invertir algo de tiempo, dinero, por supuesto, y planeación para poder comprarlo. Pero eso no impide que este hermano siga siendo piadoso y que adore a Cristo. Pero si algún hermano, por ejemplo, comprase un carro y para su bienestar personal sigue dedicándole tiempo más de lo que debería al carro, sigue invirtiéndole dinero más allá de lo que debería al carro, y sigue teniendo todo su pensamiento en el carro, tanto que llega de trabajar y todavía sigue atendiendo el carro hasta altas horas de la tarde, de la noche, y los fines de semana igual, y descuidando la adoración a Cristo, descuidando a su familia. Por supuesto que esa es una obsesiva búsqueda de bienestar personal. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante este asunto de mirar en qué está basada la seguridad de nuestro hogar. Y hay mucha idolatría que nos da la sensación falsa de que estamos seguros, pero no lo estamos. Como la imagen que ustedes vieron de esa ranita ahí en la boca del caimán. La ranita está ahí tranquila, está reposando, está tomando el sol, está en la temperatura ideal, pero en cualquier momento el caimán lo va a devorar. Seguridad falsa. Así que, hermanos, quiero que empecemos a tratar soluciones en este mismo instante. Amados hermanos, ¿me están escuchando bien? ¿Seguimos bien? ¿Estamos conectados, hermanos? Sí, señor, ahí Señor está. pastor. Listo. Sí, señor, mi hermano. Bueno, muchas A gracias. ti y a todos los hermanos. Bueno, entonces vamos a establecer soluciones. Vamos a comenzar a establecer soluciones. Por supuesto que hoy vamos apenas a dar un primer paso hacia estudiar soluciones a esa falsa seguridad que se presenta en el hogar. Y recordemos la pregunta crucial en este estudio de hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos trabajar en nuestro hogar? Baná, recuerden, ¿cómo debemos trabajar en nuestro hogar para asegurar shamar, es decir, la protección de Dios? ¿Cómo debo yo edificar para que Dios edifique? ¿Qué debo hacer yo, Baná, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer? Shamar. Esa pregunta rige transversalmente todo este tema. Y vamos a plantear claramente una solución, un primer paso. Amados, tenemos todos, pero principalmente los cabezas de hogar, pero esto involucra a toda la familia. Tenemos que tomar la resolución de seguir los planos de Dios. Es una resolución. Tenemos que tomar la resolución de seguir los planos de Dios. Así esté cansado, aun si estoy enfermo, aun si es poco el tiempo que queda, aun si no tengo ganas, pero tenemos que tomar la resolución de seguir los planos de Dios para construir nuestro hogar, para baná, para trabajar en nuestro hogar. Con el fin, hermanos, de asegurar el cuidado de Dios para nuestros hogares. Así que, solución 1. Debemos tomar la resolución por fe, hermanos. Las resoluciones se toman por fe. De seguir los planos de Dios con el fin de asegurar el cuidado de Dios para nuestros hogares. Es una resolución. Sigo sus planes, hay cuidado de Dios para mi hogar. Desecho sus planos, no planes sino planos, aunque planes es una palabra que también cabría, pero me refiero a planos porque estoy hablando de construcción. Entonces, es tomar la resolución de seguir sus planos para edificar la casa con el fin de asegurar su protección en mi casa, en mi hogar. Yo hago baná con sus planos, él hace shamar con mi casa. Es una resolución que debemos tomar primero los varones.
seguir sus planos. Mis planos no sirven, hermanos. A Noé no le servía ser inteligente y proponer algún modelo de arca, algún modelo de crucero por Anatolia antigua. No le servía de nada. Nuestros planos no sirven. No sirven para nada. A Moisés no le hubiera servido presentar una mejor opción de distribución de los utensilios en el templo. No hubiera servido que le hubiera dicho, bueno, me parece que se ve mejor en la esquinita el incensario. No sirve, nuestros planos no sirven, hermanos. Nuestra manera de medir no sirve. Sus planos, no los míos. Sus planos. Es una resolución que tenemos que tomar en nuestros hogares. O no funcionan nuestros hogares a la manera de Dios. Podrán funcionar a la manera del mundo. No funcionarán como iglesias. Y aquí nos interesa es lo que funcione en términos de lo que Dios quiere, no de lo que el mundo quiere. Y no funcionará sin los planos de Él. ¿Cuáles son esos planos? Es lo que vamos a estar estudiando durante el semestre, hermanos. Por favor, no inventar nada nuevo en el hogar. No inventemos cosas nuevas en el hogar. No inventemos cosas nuevas. Una cosa, hermanos, una cosa es la imaginación piadosa, que es de naturaleza aplicativa. La imaginación piadosa es una cosa. Esa nos la dio el Señor para que podamos aterrizar de manera ingeniosa la palabra de Dios en nuestros hogares. Entonces, es lícito el uso de la imaginación piadosa. Entonces, hay muchas maneras en que podemos hacer que la palabra sea aterrizada en nuestro hogar y sea vivida en el día a día, formas ingeniosas. El Señor nos dio libertad para usar esa imaginación siempre que no salga de lo que es piadoso, de lo que es virtuoso, de lo que es bueno, de lo que es excelente según la perspectiva de Dios. Tenemos un rango de imaginación en nuestra casa para aterrizar la palabra. Pero una cosa es la imaginación piadosa y otra la rebelión mental contra Cristo. Uno puede tener y desarrollar y ejercitar una imaginación piadosa para aterrizar la escritura. Pero también uno podría tener una, que es diferente, una rebelión mental contra Cristo cuando uno dice lo que el Señor ha dicho que debe hacerse en mi casa, no lo quiero hacer. Quiero hacer otra cosa. Así me criaron, así me enseñaron, así es más cómodo para mí. Así es mejor para mí, así se ajusta más para mí. Hermanos, esto no sirve para nada. Lo que me sirva a mí no importa. Importa que el hogar esté funcionando hacia el norte que el Señor quiere, su gloria, en adoración y en el desarrollo de piedad del hogar. No importa lo que a mí me sirva, no importa lo que a mí me funcione, importa lo que produce los frutos de Dios. Su gloria a través de una adoración legítima, a través de una vida de piedad, es decir, de la vida de Cristo creciendo en la familia, en el hogar. Entonces, hermanos, una cosa es una imaginación piadosa. Excelente. Cada hogar mira dentro de los límites bíblicos cómo aterrizará la palabra a su cotidianidad. Imaginación piadosa. Pero otra cosa es la rebelión mental contra Cristo, que es cuando decimos, Señor, tus planos no se ajustan a mí, yo sigo los míos. Hermanos, han habido en la historia, como hemos visto, grandes inventos trágicos. Cuando las personas han dicho a Dios, no nos sirven tus planos, los míos son mejores, o se ajustan por lo menos a mí. Se puede llegar al descaro de decir, Señor, tus planes son los mejores, pero no es lo que yo quiero. No es lo que me hace sentir más cómodo. Eso de la segregación de las edades en el culto es un gran invento trágico, por ejemplo. Se dijo a Dios, Señor, tu plan de unidad familiar no nos sirve, entonces me gusta mi plan, como lo hace el mundo, de adolescentes y de segregar a la familia, y tal vez así sea mejor para la instrucción. Sí, para el mundo es mejor. No nos importa lo que al mundo le funcione. El mundo nunca irá hacia la vida, nunca va en procura de la gloria de Dios. No podemos copiar modelos de allí. Otro invento trágico en la historia. Padres entregando en adopción a sus hijos a la iglesia.
Sí, en adopción. Porque creen que ellos no pueden formar a sus hijos espiritualmente, entonces los entregan en adopción a la iglesia para que allá les den su formación espiritual y aquí les damos de comer. Eso es entregar en adopción a hijos. Y el Señor nunca habló de tal cosa. Pero es un invento trágico. Es cuando se dice, Señor, tus planos no sirven, los míos sí. Tus planos son buenos, pero no se ajustan a mi necesidad. ¿Mm? Así que este es un buen momento, hermanos, para recordar esta frase del hermano Brown que debe haber aparecido en sus pantallas. ¿Ya apareció, hermanos? Sí, señor Mauro. Sí, señor. Muy bien. Vamos a leerla entonces. Voy a pedirle a cualquier varón que está ahí conectado que nos haga el favor de leerla. Claro que sí, Mauro. ¿Podemos saber que lo que estamos haciendo es exitoso en los ojos de Dios? ¿Es posible tener la seguridad bíblica de que nuestros métodos son ordenados por Dios? ¿Se puede saber si hoy estamos haciendo lo correcto? Nosotros creemos firmemente que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, puesto que es por la obediencia a las Escrituras que podemos saber si nos irá bien y a nuestros hijos. Asimismo, podemos tener la confianza de que estamos honrando a Dios y haciendo su voluntad cuando conformamos nuestras actividades solamente a las Escrituras. El camino al verdadero éxito es la fidelidad sencilla a Dios. Es la única manera en que podemos saber que estamos en el camino correcto. Scott T. Brown. Muchas gracias, Maurito y hermanos. Bien, Sammy, muchas gracias, hermano, por esa lectura. Y es muy clara, muy diciente esa frase que de alguna manera resume todo lo que estamos diciendo. La única manera de poder asegurar que estamos edificando nuestras casas, no en vano, es siguiendo los planos de Dios. Y entonces podemos estar seguros de que Él está shamar, protegiendo nuestro hogar. Nosotros hacemos baná, Dios hace shamar. Aunque juntas palabras, recordemos, significan edificar, una tiene un enfoque divino y la otra tiene un enfoque humano. Dios trabaja, nosotros trabajamos. Pero nosotros no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer, que es darle seguridad al hogar. Lo que nosotros podemos hacer es seguir los planos de Él, pero quien realmente protege el hogar es Él. Pero no lo hará si nosotros no seguimos sus planos muy trabajosos, baná, para que ocurra shamar. Entonces, amados hermanos, si nosotros edificamos correctamente, el Señor edificará fielmente. Si nosotros edificamos correctamente, el Señor edificará fielmente nuestros hogares. Edificamos correctamente nuestros hogares con sus planos, Dios fielmente edificará nuestras vidas, nuestros hogares. Así que, hermanos, en este objetivo de ir planteando soluciones y esa gran premisa que hemos planteado, que es, tenemos, hermanos, que hacer la resolución, tomar la resolución de seguir sus planos para construir nuestros hogares y asegurar la protección de Dios. Un subpunto de ese gran punto que vamos a estar trabajando todo este semestre, si el Señor nos da la vida, por supuesto, es que tenemos que volver a la práctica, hermanos. Tenemos que volver a la práctica. Si queremos seguir sus planos y queremos saber cuáles son esos planos, pues un primer plano es volver a la práctica de la educación espiritual integrada en el contexto de la vida hogareña, cotidiana. Otra vez, hermanos. Recordemos el enunciado principal, la solución. Tenemos que tomar la resolución de construir nuestras casas, nuestros hogares con los planos de Dios para asegurar su protección. Y un primer plano práctico, un primer plano práctico que el Señor nos manda en la Escritura es
volver a la práctica de la educación espiritual integrada en el contexto de la vida hogareña cotidiana. Como ustedes se van a dar cuenta, no es solo la adoración familiar, es la vida cotidiana, es la educación espiritual integrada en el contexto de la vida hogareña cotidiana, cotidiana. Es decir, que incluye la adoración familiar, pero que no es solo la adoración familiar. Es decir, si todo el día estamos enseñando sandeces en nuestro hogar, si estamos modelando estupideces en nuestro hogar, si estamos hablando tonterías en nuestro hogar, pero en la adoración familiar hablamos lo espiritual, no es el plan original del Señor. El plan original del Señor es que la familia, niños, bebés, los que están amamantando, los jóvenes, los adultos, en la vida cotidiana del hogar se eduquen espiritualmente, como vamos a ver ahora. Lo cotidiano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en las vivencias del hogar, todo tiene que ser educativo. Todo, en todas las vivencias, no solo en el momento de la adoración familiar. El momento de la adoración familiar es el momento cumbre en donde llegamos a exponer la conclusión de todo lo que ha pasado en el día. Y si todo lo que ha pasado en el día es una educación espiritual cotidiana, entonces la adoración familiar es fluida. Así que, hermanos, este primer plano es importante. Hay que volver a la práctica de la educación espiritual integrada en el contexto de la vida hogareña cotidiana. Vida hogareña cotidiana. Entonces, reitero, hermanos, no solo adoración familiar, sino es educarnos en nuestros hogares mutuamente en todos los sucesos cotidianos, es decir, los sucesos del día a día, esos que tienen lugar en nuestra vida hogareña, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El plan de Dios es que todo lo cotidiano en un hogar sea educativo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo con un texto bíblico. No sé si ustedes ya pueden ver ahí Deuteronomio 11. Sí, señor. Perfecto. Vamos a leerlo. Voy a pedirle el favor a otro hermano que nos pueda leer este versículo, si es tan amable, o alguna hermana. Hermano o hermana puede leernos este versículo. Gracias. Por Claudia, tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18, 19. Perfecto. Magnífico. Entonces, noten en este precioso versículo que es una ampliación básicamente de lo que Pablo enseñó en Efesios 6, 2, y en ese capítulo, de lo que debe ser la vida hogareña. Cuando uno entiende ese disciplina y amonestación del Señor, Pablo no se está refiriendo allí solo a educación formal, a instrucción formal, se está refiriendo a sucesos hogareños, a la cotidianidad. Todo debe ser educativo en un hogar, para el padre, para los hijos, para los esposos, ¿sí? Educarnos es integrar a la familia en la educación, es integrarla. Es difícil cuando mamá se va a trabajar, cuando papá está por otro lado, cuando los niños salen para otros lados. Es difícil vivir la vida hogareña integrada. Por eso tenemos que volver nuestros ojos a ese plan de la integración familiar para la educación bíblica cotidiana. Por supuesto que hay momentos en el día en que no podemos estar todos juntos, es normal, pero no más allá de lo que es normal y natural, hermanos. Tenemos que volver a la integración hogareña para vivir los sucesos cotidianos como oportunidades de instrucción espiritual. Es el plan de Dios. Ustedes ven en este versículo, hermanos, que la enseñanza del Señor debe ser cuando el varón esté sentado en su casa,
cuando se ande por el camino, en la calle, cuando se acueste y cuando se levante. Eso resume 4 grandes escenarios de la cotidianidad de nuestras vidas, como lo vamos a ver ahora. Así que, hermanos, ustedes van a ver aquí, en este esquema, para resumir y pasar finalmente al análisis de ese versículo, que nuestra responsabilidad como hombres creyentes es hacer baná, es decir, seguir los planos del Señor para construir nuestras casas. Y con casas me refiero tanto a lo físico, tenemos que estar atentos de lo físico, ¿sí? Pero sobre todo me refiero a personas, a los miembros de nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Tenemos que seguir los planos del Señor. Como el Señor dice que se cuida una esposa, ese es el plano del Señor. Como el Señor dice que se cuida un esposo, ese es el plano del Señor. Como el Señor dice que se crían hijos, ese es el plano del Señor. Como el Señor dice que se vive respetando y honrando a los padres, ese es el plano del Señor. Y todos los sucesos que tienen lugar entre levantarse y acostarse sirven como ocasiones providenciales para que la familia se eduque unida en lo espiritual. No solo se trata de enseñanza formal, sino de lo informal. Lo informal también debe ser educativo en el hogar, como vimos en ese verso. Y nos corresponde a nosotros hacer banar, edificar según sus planes. Pero le corresponde al Señor, cuando el hombre hace esto, hacer shamar, proteger a ese hombre en su labor, proteger toda su casa, porque ve que ese hombre está haciendo baná, entonces Dios hace shamar. Por eso, en vano trabajan los trabajadores, o en vano edifican los trabajadores, si el Señor no edifica la casa. Bien. Entonces, hermanos, vamos a mirar estos 4 grandes escenarios que ustedes leyeron en el versículo. ¿Están viendo la presentación, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Quiero, por favor, invitarlos a abrir las Biblias. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a ir a Deuteronomio. Tenemos nuestras Biblias abiertas y vamos mirando este pasaje juntos. Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19, que son los versos que ya ustedes también vieron en el versículo anterior. Deuteronomio 11, 18 al 19. ¿Están ahí, verdad, hermanos? ¿Ya llegaron? Sí, señor. Deuteronomio 11, 19. Muy bien. Sí, señor. Bien, hermanos, muchas gracias. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras, y estas mis palabras se refieren a la ley moral, los 10 mandamientos, y a otras leyes civiles y ceremoniales también que el Señor añadió, pero principalmente a la ley moral. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, es decir, que estas palabras no solamente son para estar externamente, pero sobre todo internamente, o principalmente internamente. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Es por eso, hermanos, que ustedes pueden ver a una parte de la comunidad judía que conocemos como comunidad ortodoxa, que ellos usan las famosas filacterias, que ya en el tiempo de Jesús, por supuesto, que eran muy conocidas. La palabra filacteria significa caja, y Jesús denunció el uso de las cajas que eran muy grandes. Eran una señal de hipocresía en el tiempo de Jesús. Se tomaba literalmente el verso 18 que dice: y las ataréis como señal en vuestra mano. Entonces, una cajota grande allí en la mano, demostrando una obediencia literal a este pasaje, pero no había nada en el corazón. Y resulta que el verso 18 pone el énfasis en el corazón. Las pondréis no en una caja, sino las pondréis en vuestro corazón y en vuestra alma.
Y también dice al final del verso 18, serán por frontales entre vuestros ojos. Y habían unos que hacían unas cajotas grandes para decir, miren, yo tengo la ley entre mis ojos, literalmente. Es muy probable que debido a cómo comienza el verso 18, el Señor se haya estado refiriendo a que la tendréis en vuestra mente y la ejecutaréis. La mano también es un símbolo de ejecución, de facultad y de poder. Así que es probable que el Señor haya dicho, pónganla en su mente y obedézcanla, llévenla a la práctica. Bueno, el punto es que en el verso 19, estas palabras, una vez en el corazón, luego debían ejecutarse así. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Segundo. Tercero, cuando te acuestes. Y cuarto, cuando te levantes. Hermanos, me gustan esos 4 escenarios que corresponden con esos 4 colores que ustedes están viendo en la presentación. ¿Verdad que están viendo 4 colores, hermanos, en la presentación? Sí, señor. Bien, Azul, rosado, gris y verde. bien, perfecto. Cada color va a representar una de esas situaciones, una de esas 4 situaciones. Y la razón de mirarlas con cierto detenimiento aquí, como último punto de hoy, es apreciar cómo el Señor en su sabiduría nos ha dicho que la educación hogareña debe ser todos juntos en los sucesos hogareños del día a día. Bien que el padre no esté, pero la madre con sus hijos, o bien que el padre esté con su esposa y con sus hijos. Bien, esa es la integración que es ideal, es bíblica, y que usa los sucesos cotidianos para la destrucción, pero aquí es para la edificación, para la gloria de Dios. El primer momento que nosotros vemos que aparece ahí es el momento de cuando te sientes en tu casa. Ahí hay una butaquita en la presentación, cuando te sientes en tu casa. Hermanos, es interesante que este espacio es el propicio para la reflexión en reposo. Es decir, que el Señor dijo, en el día a día, cuando tengas momentos de reposo, de reflexión, de descansar, acuérdate de mí. Es lo que está diciendo el Señor, es lo que está diciendo el plano del Señor. Aun cuando estés descansando, acuérdate de mí. Así que debemos preguntarnos, ese sofá de nuestra casa, ese sofá preferido, ese sillón preferido, si ese sillón hablara de lo que ve que hacemos en él, ¿qué podría decir ese sillón? Ese sillón, esa silla, ese lugar ideal de nuestro descanso, si pudiera hablar, ¿qué diría de nosotros? Podría decir, bueno, cada vez que Andrés se sienta aquí, veo que está hablando con su esposa, con sus hijos, veo que está meditando mucho, veo que abre la escritura, o simplemente veo que está viendo al cielo y que está diciendo, oh, gracias Señor por todo lo que está pasando, o simplemente está meditativo, simplemente está pensando, o también podría decir, siempre que está aquí, siempre está con su televisor enfrente, a toda hora, sus hijos le hablan, su esposa le habla, no hay concentración en él. ¿Qué podría decir ese sillón donde descansamos? Y, por supuesto, ya les dije que no me estoy refiriendo, porque no lo dice el texto así, que tenga que haber enseñanza formal en todo tiempo. Creo que la enseñanza formal es para el tiempo de adoración, 15 minutos al día, o 20 minutos, o media hora, no sé. Cada hogar tiene sus propios ajustes, hay libertad en ello. Pero la Biblia sí es clara, aquí y en el Nuevo Testamento, de que la convivencia hogareña debe propiciar la integración, debe propiciar momentos en los que seamos educados espiritualmente. Esto no quiere decir que uno no pueda llegar a casa, sentarse en un sillón y dormir un poco. Magnífico. Aún dormir glorifica al Señor cuando es necesario. Pero hermanos,
si ese dormir es el dormir que implica infidelidad a Cristo, entonces ya no es un disfrute, ya no es un deleite, ya no es un bienestar legítimo, sino es una obsesión con el bienestar personal. Por eso es, hermanos, que hay que mirar que no estemos traspasando la línea del bienestar legítimo a la obsesión con el bienestar pecaminoso. Un sillón, una silla, cuando te sientes en tu casa, es esos momentos en el día en los que podemos sentarnos sin la Biblia abierta necesariamente. Por eso digo, en la adoración familiar sí, pero en el resto del día hay otros momentos en que podemos sentarnos. Cuando te sientes en tu casa, a veces nos sentamos a almorzar en nuestra casa, a veces nos sentamos a cenar en nuestra casa, a veces nos sentamos simplemente a pensar. Eso está muy bien, solo que siempre tenemos que aprovechar para decir algo que no dijimos y que es importante decir, para preguntar por algo que no hemos preguntado y que es importante preguntar, para reflexionar en algo en lo que no hemos reflexionado y es importante reflexionar si Cristo está siendo magnificado en esto. Aún sentados, en esos momentos cotidianos en el que nos sentamos y disfrutamos de agua, de una bebida, de un alimento, ¿en compañía de quiénes? Es por eso que si tenemos tiempos de estar sentados, en algunos momentos querremos estar solos para la reflexión, pero en otros momentos será necesario decir, amor, ven, te sientas aquí. ¿Cómo te fue en el día? Hijos, vengan acá. ¿Qué pasó? Muéstrenme las tareas de hoy. ¿Qué adelantaron? ¿Qué luchas han tenido hoy? ¿Cómo estuvo tu universidad? ¿Cómo estuvo tu trabajo? ¿Qué ocurrió? Todo pensando en que queremos que Cristo sea magnificado en nuestro hogar a través de lo cotidiano. ¿Ven que no se trata de siempre tener la Biblia abierta? No, hermanos, ni de una enseñanza formal. Es cuidarnos unos a otros según los planos del Señor. No desintegrarnos, sino lo más posible, integrarnos. Ya cuando queremos estar solos, hay un buen momento para eso, que es el tiempo de dormir. Pero el resto del tiempo, estando en casa, deberíamos anhelar estar juntos. Es por eso que no es adecuado, no es piadoso que unos estén comiendo en el comedor y otros estén en el cuarto comiendo y luego otro hijo haya tirado la puerta de su cuarto porque está enojado. No puede permitirse tal cosa en nuestros hogares. Integración familiar, lo más posible. No es posible todo el tiempo, claro que sí, pero lo más posible para educarnos, y no nos educamos siempre solo con enseñanza formal, hablando, preocupándonos unos por otros, porque ¿qué tenemos en el presupuesto mental? Que Cristo está usando eso, que es una excusa para hablar de Cristo, que es una excusa para una oración, que es una excusa para mencionar el Evangelio, que es una excusa para citar un proverbio, es una excusa para citar un versículo. Todo debe ser educativo en el hogar. Porque son los planos del Señor. Lo estamos viendo en este versículo, cuando te sientes en tu casa. Así que, hermanos, estos espacios de descanso aún deben ser educativos. No solo en la adoración familiar. Hay que buscar la ocasión intencionalmente de usar los descansos para integrarnos y educarnos. Por eso, el sofá y la idolatría son cosas que en nuestros hogares van muy de la mano. Yo creo que nuestro sofá preferido puede hablar más de nuestra idolatría que de nuestra piedad. Así que, hermanos, el bienestar personal, pero el bienestar ilegítimo, la diversión continua, esa de todos los días, o la alabanza a Dios. Hermanos, esto también aplica a parejas sin hijos. Aplica a parejas sin hijos. Las parejas que no tienen hijos deben estarse educando en la cotidianidad de su día a día también. Pero un segundo escenario es cuando andes por el camino. Y si cuando te sientes en tu casa era el espacio propicio para la reflexión en reposo, este
es el espacio propicio para el ejercicio de los sentidos. Noten cómo el Señor tuvo en cuenta todo en estos 4 escenarios. Tuvo en cuenta todo. Es muy diferente cuando uno se sienta en casa a cuando anda por el camino. Así que el Señor nos está enseñando que Él quiere ser recordado en todos los sucesos cotidianos. ¿Por qué una salida, por qué andar en el camino es un espacio propicio para el ejercicio de los sentidos? Cuando uno está dentro de casa es muy habitual lo que ve, pero cuando uno sale, uno ve gente, ve circunstancias de los vecinos, de las personas. Uno se encuentra con peleas, con accidentes, se encuentra con sucesos, con robos, se encuentra con la mascota, se encuentra con muchas cosas que ejercitan nuestros sentidos y es mucha información y así fuimos hechos. Magnífico, nos gusta mirar para todo lado, nos gusta ser chismosos en la calle, nos gusta mirar todos los sucesos. Magnífico, es una oportunidad cuando andes por el camino para ser educados. Es el espacio propicio para el ejercicio de los sentidos, porque vemos colores, vemos fachadas, vemos casas, vemos cosas. Hay gente de diferentes, vestida de diferentes formas, hay personas con diferentes sucesos, con diferentes circunstancias. Hay novedades, un día una casa está de pie, otro día la vemos derrumbada. Hay tantas cosas afuera y por eso el Señor no eximió a su pueblo, no eximió a las familias de que utilizaran aún el salir para ser glorificado y para ser recordado. Así que hermanos, cuando andes por el camino, es el espacio propicio para los sentidos. ¿Cómo aprovecharlo? Miren que no es solo la adoración familiar, ¿se notan? La oración familiar es central, pero es más allá. Es buscar la ocasión intencionalmente cuando caminamos, hermanos. Es decir, cuando uno sale a un paseo, cuando uno sale a un parque, cuando uno sale a hacer un mandado, cuando uno sale a hacer una diligencia, es cuando andas por el camino. Buscar la forma de recordarlo a Él. Cuando uno sale en familia, entonces uno puede ir hablando de cosas que va viendo y esas cosas que uno va viendo son propicias para mencionar un proverbio, un versículo, es propicio para mencionar el Evangelio, es propicio para mencionar al Señor Jesús. Siempre, siempre todo va a dar para terminar el Evangelio. Todo debe confluir en Cristo. Todo debe terminar allí. Sin necesidad de tener la Biblia abierta, sin necesidad de una enseñanza formal, todo debe hacernos reflexionar. Si uno sale y ve el cielo azul, ya hay una oportunidad. Miren qué bueno es Dios, qué inmenso es Él. Pero si salimos y nos cogió un aguacero inmenso, entonces citamos Job, que dice, el Señor manda los aguaceros para que la gente se retire y contemple su obra. Hay oportunidades con los climas. Si los vecinos están peleándose, si el de la tractomula se bajó a darle en la mula al otro. Hermanos, es una oportunidad incluso para enseñar a la familia. ¿Por qué ocurre eso? Somos vulnerables, podemos decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, podemos decirle, miren lo que causa cuando nuestras iras se llevan a un límite desproporcionado. Todo es educativo. Todo es educativo. Cuando andes por el camino. Aún parejas sin hijos deben practicarlo. Esto aplica a la vida hogareña. Podemos en algún momento, si es posible, ir memorizando libros de la Biblia mientras caminamos. Es una actividad deliciosa y nos ejercita. Podemos ir recordando algún versículo, podemos repasar las enseñanzas, ir hablando mientras caminamos. Es que todos los sentidos están tan activos cuando salimos a la calle, hermanos, cuando andamos por el camino, que todo es una oportunidad para traer a colación el Evangelio, sin necesidad de abrir la Biblia en esas ocasiones y sin necesidad de una enseñanza formal. Simplemente es la cotidianidad instruyéndonos en el Señor. Bien, hermanos. El tercer escenario es cuando te acuestes. Cuando te acuestes. Y si los anteriores escenarios eran, en el caso de sentarse, el espacio propicio para la reflexión en reposo, y si andar por el camino era el espacio propicio para el ejercicio de los sentidos, este es el espacio propicio para la evaluación. ¿Por qué?
No hay otro momento mejor para la evaluación que cuando uno se va a acostar, llegó la noche y uno puede mirar en pocos minutos, hermanos, lo que fue el día. Y uno puede concluir, hoy fracasé. De hecho, todos los días tenemos que reconocer que fracasamos en algún u otro grado, pero también podemos decir, pero vencí en estas áreas. Pero fui usado para edificar mi casa. Pero fui usado para bendecir a mi esposa. Fui usada para bendecir a mi esposo. Fui usado para bendecir a mis padres. Fui usado para bendecir a mis hijos. Podemos, al acostarnos, hacer la evaluación del día y es el espacio más propicio para la evaluación. Por eso la noche es el espacio también propicio en un sentido para la adoración familiar. En la adoración familiar también evaluamos y tratamos de que la adoración sea la conclusión del día, confesar los pecados del día, confesar los pecados que hemos cometido a otro miembro de la familia e irnos a cama sin darle ventaja al diablo. Ya que cuando llega la noche y la ira no se ha arreglado, dice Efesios, el diablo gana ventaja. La noche es el espacio ideal para la evaluación del día. En la noche, por eso, cuando se practica la adoración familiar, hacemos evaluación del día. Y en los fracasos pedimos al Señor su limpieza. Nos confesamos entre los miembros de la familia lo que hemos fallado los unos con los otros. Hacemos ver el pecado de otros que tal vez no lo están viendo. Y es el momento propicio para traer sanidad al hogar, e irnos a cama en paz, disfrutar del perdón del Señor, de su limpieza, de su gracia poderosa, para luego, cuando te levantes, que es el espacio propicio para la fuerza productiva, es cuando estamos enérgicos, es cuando estamos animados, es cuando tenemos ganas de salir a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de iniciar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y aunque cuando no tengamos ganas, el solo hecho de levantarse y de ver el día, el Señor lo usa para que seamos productivos. Y es así, hermanos, que cuando te levantes es el espacio propicio para la productividad. Es el espacio propicio para recordarnos en casa, ya sea en el desayuno o antes del desayuno, lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Es un espacio para recordarnos lo que tenemos que hacer para ser productivos. No hay espacio para la pereza, no hay espacio para la falta de diligencia. Todo es educativo. El Señor odia la pereza, el Señor odia la falta de diligencia. Por eso es el espacio productivo para animarnos los unos a los otros y emprender las labores del día a día encomendados al Señor. Y ya que esto es principalmente responsabilidad del cabeza de hogar, se supone que cabeza de hogar se levanta a encomendar su vida y la de su hogar y orar por su iglesia cada mañana, a escuchar al Señor en el tiempo que tiene, según lo que el Señor le ha puesto a hacer. Entonces, noten, hermanos, que esta educación espiritual no solo ocurre en la adoración familiar intencional, sino también en los momentos cotidianos del día. Y hay que buscar cada ocasión para recordar a Cristo. Así que, hermanos, al levantarnos, ponemos el ejemplo al iniciar el día, porque el ejemplo enseña, pero también la voz explica. Por eso el día, el levantarse, las primeras horas de la mañana son importantes, porque son los momentos más importantes para decir lo que hay que hacer. Si estamos diciendo lo que hay que hacer en el día, ya en la noche, fracasamos. La noche es para la evaluación, el día es para la fuerza productiva. Y todo esto tiene que llevarnos a Cristo. Si somos productivos es porque Cristo ha dignificado el trabajo. No puede haber pereza, no puede haber diligencia. Y ya estamos adorando al Señor con eso. ¿Ven, hermanos? Es educación espiritual en el hogar integrado. Pero ¿cómo ocurre esto? Si en la noche anterior todos terminaron peleados, en la mañana anterior la productividad no es algo que deseemos, pesa porque hay ira, hay enojo del día anterior, no nos queremos hablar unos con otros y es un día terrible, fracasado. Por eso, hermanos, hay que cuidar esos escenarios. Cuando te sientes, cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo lo cotidiano, tenemos que aprovechar
para ser educados bíblicamente, espiritualmente, no siempre con la Biblia abierta, reitero, esto es para la oración familiar, que es importante, es crucial, pero no es el único escenario que el Señor ha dicho que ha de ser educativo en el hogar, sino en la integración hogareña. ¿Por qué no una mañana abrir una ventana, mirar al cielo e invitar a un miembro de la familia? Ven, hijo, amor, ven, mira al cielo. De allí esperamos a nuestro Salvador. ¿Cuánto dura eso? Menos de un minuto. Y ya nos educamos. Todo en el día debe ser educativo para el cristiano, para la familia en donde se ha derramado la gracia del Señor. Repasar las tareas del día, encomendar los planes y las obras del día al Señor, es educativo. Espiritualmente hablando, bíblicamente hablando. Así que, hermanos, todo esto es con el objetivo de que entendamos la importancia, hermanos, de seguir los planos de Dios. Y estos son los planos de Dios, lo que ustedes están viendo ahí en la presentación. Un primer plano, por lo menos de hoy. La importancia de asegurar el shamar de Dios, el cuidado de Dios, mientras nosotros hacemos nuestro baná, es decir, nuestra parte en construir, siguiendo sus planos. Cuando no hacemos esto, claro, podemos tener mejores paredes, mejores bombillas, mejores camas, mejor ropa. Pero si seguimos nuestros propios planos, no hay shamar de Dios, no hay protección. Estamos vulnerables. Muchas cosas pueden pasar en un hogar en donde shamar de Dios no está funcionando, donde no estamos haciendo nuestro trabajo, siguiendo sus planos. Muchas cosas pueden pasar, muchos huecos quedan abiertos. El puritano John Owen decía, bueno, no estoy ahora seguro si fue John Owen, pero un puritano decía que una casa sin oración, o un hogar, o una familia sin oración, es como una casa sin techo, expuesta a la intemperie y expuesta a las tormentas del cielo. Cuando una familia decide no seguir los planos de Dios, es como si quitara su techo. Ahí están, ahí siguen, parece que todavía están bien, pero está expuesta a todas las tormentas del cielo. Hermanos, que eso no pase con nuestros hogares. Sigamos los planos del Señor. Y hoy hemos visto uno claramente. Educación integrada en el hogar, usando los sucesos cotidianos para ello y buscando estar lo más junto posible. De hecho, un hijo en el hogar no tiene el derecho de decidir cerrar la puerta de un cuarto para estar solo encerrado. No tiene ese derecho. Debe estar con la familia, guste o no. Algún día lo entenderá. Necesitamos seguir los planos del Señor, no los planos del mundo. Y aún si estamos juntos, necesitamos dejar nuestros celulares fuera. Deben salir. Es hablar con seres humanos, con la familia en donde el Señor nos colocó para ser responsables y también para vivir privilegios. Así que, hermanos, esto ha sido todo por hoy y quiero saber si hay alguna observación o si hay alguna pregunta. Hermanos, hemos llegado al final de este tiempo y espero que siga siendo de provecho para todos. Así que, hermanos, vamos a despedirnos en oración y así quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has concedido a través de estos medios, lo cual es un ejemplo, Señor, de que la tecnología puede usarse para bien, pero también, Señor, somos tan quebradizos y frágiles que nuestro corazón engañoso puede también tornar esto para mal. Guárdanos en nuestros hogares de idolatrías sutiles. Señor, líbranos de las falsas seguridades en nuestro hogar. La seguridad en una mejor ropa, la seguridad en mejores posesiones, la seguridad tal vez en mejores adquisiciones.
Señor, todo esto está bien porque son bendiciones tuyas, pero ahí no está nuestra seguridad, sino en ti. Por eso, Dios, ayúdanos a aterrizar estos versos que pudimos hoy estudiar en nuestros hogares y líbranos de falsas seguridades y trasládanos a la genuina seguridad, la que tú das cuando nosotros seguimos también tus planos de construcción. En el nombre del Señor Jesús nos encomendamos a ti. Amén.